El sol de finales del siglo XIX castiga la árida tierra de Oaxaca, un blanco cegador que revela sin piedad cada grieta en la fachada colonial de la hacienda La Sombra. El aire es denso, impregnado del olor acre del agave fermentando bajo el calor, mezclado con polvo antiguo y el lejano incienso de la iglesia del pueblo. Es una metáfora olfativa de la decadencia de la propiedad y del alma que la domina. Dentro de la vasta mansión, las pesadas cortinas de terciopelo permanecen siempre cerradas, bloqueando la luz del mundo y transformando las lujosas habitaciones en una tumba de sombra. La única luz parpadeante proviene de una solitaria vela que apenas se atreve a rozar la oscuridad, reflejándose en la plata pulida, pero no en los ojos del hombre inmóvil en su sillón. Él no ve la vela. Don Alejandro no ha visto nada en meses. El suceso que selló su destino sigue siendo el chisme más comentado del pueblo. Don Alejandro, el patrón, hombre de orgullo tan grande como sus tierras, sufrió un accidente a caballo que lo dejó ciego. Pero la ceguera fue solo la primera humillación. La segunda, más cruel, vino de doña Isabela, su prometida. Ella, que representaba a la élite y las apariencias, no pudo soportar la idea de casarse con un hombre quebrado. Su abandono fue público. Una fría carta leída en voz alta por el sacerdote en la plaza de la iglesia, sellando la vergüenza de Alejandro. La élite, que antes lo había cortejado, ahora murmuraba sobre su debilidad. Su amargura no provenía de la oscuridad física, sino de la oscuridad de su honor mancillado. Ahora, la hacienda La Sombra es un reflejo de su amo, un lugar donde la esperanza no se atreve a entrar. Don Alejandro se ha convertido en un tirano solitario, atrapado en su habitación. Su furia es una tormenta palpable que ha alejado a cuidadores, sacerdotes y amigos. Su voz suena como un gruñido. Sus manos, otrora hábiles con las riendas, ahora solo conocen la furia de barrer objetos de una mesa que no puede ver. Los peones se santiguan al pasar junto a la ventana cerrada de su habitación, susurrando que el diablo se ha apoderado del patrón. Se niega a salir, a sentir el sol, a aceptar ayuda. Vive en la oscuridad que él mismo ha elegido, una oscuridad mucho más profunda que la causada por sus ojos heridos. Lejos de la hacienda, en el polvoriento pueblo, vive Elena. Ella es la antítesis de la hacienda, una joven de 20 años, de piel morena y saludable, con el cabello oscuro recogido en sencillas trenzas que deja ver unos ojos expresivos marcados por el sufrimiento. Camina descalza sobre la tierra áspera, cargando una jarra de agua. Su familia está al borde de la inanición. La sequía ha arrasado la cosecha y la enfermedad se ha llevado a su padre. Elena representa la exclusión. Es pobre, mujer y carece de un apellido prestigioso. Su única herencia es el conocimiento de la herbolaria que le enseñó su abuela y una fe práctica, silenciosa y firme. Los destinos de estos dos mundos chocan cuando la necesidad de Elena se encuentra con la desesperación de la hacienda. El capataz, un hombre hosco que dirige la hacienda con mano de hierro, está harto del caos del patrón. Necesita a alguien que controle a Alejandro, pero nadie en el pueblo se atreve a aceptar. La oferta llega a oídos de Elena, un salario que podría salvar a sus hermanos menores de la inanición. El trabajo que nadie quiere, cuidar del monstruo de la sombra. Para la comunidad es una sentencia de muerte social. Para Elena es la única opción. Se presenta en la puerta de la hacienda con la frente en alto, llevando consigo solo una pequeña bolsa de hierbas y su dignidad. La ama de llaves, una mujer severa y temerosa de Dios, guía a Elena por los silenciosos pasillos. El aire es frío y huele a humedad. Se detiene ante la enorme puerta de la habitación de Alejandro. No le gustan las voces, susurra la ama de llaves, entregándole a Elena una bandeja con comida intacta. Vete, si habla, no respondas. Elena asiente, pero su intuición le dice lo contrario. Llama suavemente. Un silencio sepulcral. Entra. La habitación apesta a vino derramado y a ira contenida. ¿Quién es? La voz de Alejandro atraviesa la oscuridad, no como una pregunta, sino como una acusación. Está de pie junto a la ventana,
De espaldas a ella, una figura imponente incluso en la derrota. Elena respira hondo, el olor a encierro y desesperación llenando sus pulmones. Percibe su presencia antes de verlo entre las sombras. Soy Elena. Señor, vine a cuidarlo. Su voz es tranquila pero firme, sin la adulación ni el miedo que él esperaba. Ese sonido, esa ausencia de pavor, lo enfurece. Se gira bruscamente. Tiene los ojos abiertos pero vacíos, nublados por la herida, lo que hace que su expresión sea aún más aterradora. No es un enfermo, es un depredador herido. Agarra el vaso más cercano de su mesilla de noche, guiado por la memoria. ¿Cuidarme o ver cómo me derrumbo?, se burla, aferrándose al vaso. Elena no se acobarda. Ve el dolor tras la furia. Ve al hombre abandonado por todos. En lugar de huir, da un paso al frente y coloca la bandeja sobre una mesa. Vine para asegurarme de que no pases hambre y para abrir las ventanas. Este lugar necesita aire. La mera sugerencia de cambio, de luz, es el colmo. ¿Aire? ¿Luz?, grita él. ¿Te atreves a hablarme de luz? Lanza el vaso justo en dirección a su voz. El cristal se estrella contra la pared, a centímetros del rostro de Elena. Ella cierra los ojos un instante. El sonido de los cristales rotos resuena como el eco de su vida. Ella no grita, no corre. El silencio que sigue es más fuerte que su grito. Alejandro espera el sonido de pasos que huyen, un sollozo de miedo. No oye nada. Inclina la cabeza confundido. ¿Sigues ahí?, pregunta, con la voz cargada de incertidumbre. Elena abre los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza, pero su voz permanece firme. Sí, patrón, y estaré aquí mañana. Se gira lentamente y camina hacia la puerta, con pasos deliberados, no apresurados. Te traeré té de tilo para calmarte. Lo necesitarás. Cierra la puerta suavemente tras de sí, dejándolo solo en la oscuridad, pero ahora con algo nuevo, la presencia de su resistencia. La puerta se cierra y la tensión se cierne sobre el aire enrarecido. Una mujer humilde, armada solo con compasión y necesidad, acaba de desafiar la oscuridad de un hombre destrozado por el orgullo. Este es solo el comienzo de su viaje. Un viaje de sanación, conflicto y fe contra toda adversidad social y personal. La historia de Elena y Alejandro trata sobre encontrar luz en los lugares más inesperados, sobre cómo la bondad puede ser más fuerte que el acero. Antes de continuar, si esta historia te ha conmovido en los primeros minutos, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta, llenas de emoción y propósito. Y comenta abajo desde qué ciudad o país nos ves. Fuera de la habitación, Elena apoya la frente contra la fría madera, soltando el aire que no se había dado cuenta de que contenía. No la expulsaron, sobrevivió a la primera prueba. Dentro, Alejandro permanece inmóvil, escuchando el eco de sus pasos que se alejan. Por primera vez en meses, el silencio de su prisión se ha roto por algo que no era su propia ira. Era la voz de la terquedad, la voz de la dignidad. La promesa narrativa está sellada. Esta humilde mujer no vino solo a cuidar su cuerpo, vino a desafiar su alma. El espectador ahora quiere saber cómo romperá esta barrera de amargura y qué sucederá cuando intente dejar entrar la luz. El campanario de la capilla de la hacienda es el primero en saludar al día. Su tañido melancólico atraviesa el aire frío y enrarecido de las tierras altas de Oaxaca. El sonido viaja sobre los campos de agave azul, cuyas hojas puntiagudas se asemejan a garras grises bajo la pálida luz del alba, y se filtra por las grietas de la hacienda la sombra. Dentro de la casona, el silencio es un sudario. Solo en las habitaciones de los sirvientes, en la planta baja, el mundo despierta. El sonido de las manos moliendo maíz, el fuerte y reconfortante aroma del café de olla, hervido con canela y piloncillo, se extiende. Es un olor a supervivencia, un aroma de vida que no se atreve a subir las escaleras hacia el ala del patrón. La casa principal permanece dormida, fría e indiferente a la rutina que la sustenta. Visualmente, la hacienda es un estudio de dolorosos contrastes. Es un fantasma de su antigua gloria colonial. Las paredes de adobe, otrora pintadas de un blanco inmaculado y un vibrante azul índigo, ahora se descascaran, dejando al descubierto
la tierra cruda. La madera de las enormes verandas está seca y agrietada por el sol implacable. Sin embargo, la vida brota con tenacidad. Bugambillas de un rosa intenso y rojo sangre se desbordan sobre los arcos de piedra, como una hermosa herida abierta. Polvo, tan fino como la harina, cubre los pesados muebles de palo de rosa del interior, y los rayos de sol que penetran por las ventanas sucias parecen sólidos, capturando la danza de millones de partículas suspendidas. Es una belleza sofocada por el abandono y la tristeza. En los campos, el mundo de los peones palpita a un ritmo distinto. Sale el sol y ya están allí, con sus gastados sombreros de paja calados hasta los hombros y sus machetes afilados. Los gimadores, hombres fuertes de piel curtida por el sol y manos como cuero, trabajan el agave. El sonido es rítmico, el golpe seco del machete cortando las hojas, el golpe sordo de la piña, el corazón del agave al caer al suelo. No hablan mucho, murmuran oraciones a Nuestra Señora de Guadalupe o cantan corridos en voz baja, canciones sobre amores perdidos, caballos veloces y la injusticia de los hombres. Sus rostros, marcados por el sol y las dificultades, son mapas de una silenciosa resiliencia, transmitida de generación en generación. La estructura social es tan rígida y antigua como los cimientos de la Iglesia. La jerarquía es absoluta y de origen divino, o al menos así les han hecho creer. En la cima está el patrón. Don Alejandro, incluso ciego y solitario, es dueño de la tierra, del agua y en muchos sentidos de las vidas que dependen de ella. Su nombre, su apellido, lo es todo. Sin embargo, un patrón que no puede ver sus campos, que no monta a caballo, es un rey herido. Su ausencia de liderazgo ha creado un peligroso vacío. La tierra anhela la lluvia, los campesinos tienen hambre de orden y la hacienda refleja la sed y el hambre de su alma. En este vacío, el capataz prospera, su nombre susurrado con temor. Gómez es un hombre corpulento, de gestos firmes y mirada calculadora. Gómez ve la ceguera de Alejandro no como una tragedia, sino como una oportunidad de oro. Recorre la propiedad no con el orgullo de un administrador, sino con la arrogancia de un usurpador. Restringe las raciones, trafica con el agave en secreto y usa su escasa autoridad con crueldad. Para él, el poder no es un deber, sino un privilegio que se apropia. Es la personificación de la brutalidad del sistema, un hombre sin honor, leal solo a su propio beneficio, y la Iglesia lo supervisa todo. El cura del pueblo, un hombre delgado y severo, visita la hacienda una vez al mes para la misa y la confesión. La fe es el eje de la vida en la comunidad. Ofrece consuelo y esperanza en la otra vida, pero también exige estricta obediencia en esta. La religión es pública, una representación de piedad. Los chismes más maliciosos se intercambian en susurros piadosos en las escaleras de la iglesia después de la bendición. El juicio moral es rápido y el honor de una mujer es tan frágil como el cristal. La iglesia observa el desorden en la sombra y se pregunta si la ceguera del patrón no será un castigo divino por algún pecado oculto. El pueblo donde vive Elena es un mundo aparte. Está a una hora a pie de la casona, un conjunto de casas de adobe secadas por el sol. Aquí, la pobreza tiene un olor distinto. No es el olor a vino viejo y rancio de la hacienda, sino el olor a vida, el aroma terroso de las tortillas inflándose en el comal caliente, el olor de los chiles secándose al sol y el penetrante aroma del humo de leña. Los sonidos son vibrantes. Niños riendo mientras patean una pelota de trapo, gallinas cacareando en el polvo, el ladrido lejano de un perro flaco. Es una pobreza comunitaria, compartida, donde la supervivencia depende de la ayuda mutua, un marcado contraste con el opulento aislamiento de don Alejandro. La casa de Elena es pequeña, pero impecablemente limpia. Consta de solo 2 habitaciones, con pisos de tierra que ella misma barre y humedece cada mañana. El aire
no está perfumado por costosos inciensos, sino por manojos de hierbas que cuelgan del techo secándose. Manzanilla, hierbabuena y árnica. Este es su botiquín, la sabiduría de su abuela. Sus hermanos menores, con sus grandes ojos y vientres pequeños, son su motivación. Comen en silencio, conscientes de la escasez de alimentos. Hay una dignidad en su pobreza, una ausencia de vergüenza que contrasta con la vergonzosa riqueza que Elena acaba de encontrar en la hacienda. El mundo de don Alejandro, en cambio, se redujo a las dimensiones de su oscura habitación. Sus sentidos se adaptaron, abandonó la vista y se sumergió en el oído y el tacto. El olor a cuero pulido de sus sillas de montar sin usar, los libros de tapa dura que jamás volverá a leer y el olor metálico y agrio del vino derramado son su único consuelo. Ha cartografiado cada centímetro de la habitación en su mente. Puede saber, por el crujido de una tabla específica del suelo, exactamente dónde está una persona. El viento que silba bajo la puerta no es solo viento, es un mensajero que trae los sonidos lejanos de su granja agonizante, el relincho de un caballo salvaje, el grito de un peón en el campo, el recuerdo de su antigua gloria. Es una tortura. Hace apenas unos meses, don Alejandro era la viva imagen del empatrón latino. Su piel morena brillaba con el sudor mientras galopaba sobre su caballo negro, Furia, supervisando personalmente la cosecha de agave. Sus gestos eran firmes, su voz imponía respeto. Era arrogante, sí, pero era justo y rebosaba vitalidad. Era el orgullo de la región. Ahora, la silla de montar de Furia acumula polvo en el establo y el caballo, descuidado por el capataz, languidece. La pérdida de la vista no fue solo una pérdida sensorial, fue una castración de su identidad, de su orgullo masculino y de su lugar en el mundo. La sombra de doña Isabela, su antigua prometida, aún se cierne sobre la casa. Sobre un tocador en el pasillo, un pañuelo de seda que ella dejó aún desprende un tenue aroma a gardenias importadas. Ella es el símbolo de la élite superficial que gobierna esta sociedad. No lo abandonó porque estuviera herido, lo abandonó porque se había vuelto indigno, una deshonra para su apellido. Su abandono validó la hipocresía implícita en esa sociedad. El poder y la apariencia valen más que la esencia, y la compasión es una debilidad reservada para los sacerdotes. Ella representa el juicio del mundo exterior, el mundo que Alejandro ahora desprecia. La llegada de Elena es como una piedra arrojada a este pozo de rigidez. Es la inocencia que invade la corrupción. No comprende los protocolos tácitos de la hacienda. Habla cuando nadie le dirige la palabra. Mira a los criados mayores a los ojos y no muestra el temor servil que exige el capataz. Trae consigo el aroma del mundo exterior, no el perfume de las gardenias, sino el aroma del poleo y la tierra limpia. Es una anomalía, una pieza con la dignidad de una dama, y esto perturba el precario equilibrio de la hacienda. En su primer día completo, mientras limpia en silencio, Elena observa. Ve más allá de la suciedad y la oscuridad. Al fondo de la casa encuentra el jardín, otrora orgullo de la madre de Alejandro. Ahora está cubierto de maleza y enredaderas secas, pero ella vislumbra la esencia de su belleza. Ve rosales silvestres que aún luchan por florecer y el aroma fantasmal del jazmín. Este jardín, descuidado y salvaje, pero que aún lucha por sobrevivir, se convierte en su metáfora inmediata del hombre encerrado en la habitación oscura. Sabe, por la maleza, que nada muere hasta que deja de luchar. Don Alejandro, por su parte, comienza a percibirla con sus otros sentidos. Recostado en su sillón, tenso, escucha sus movimientos por la habitación. Los sirvientes anteriores eran ruidosos y torpes, tropezando en la oscuridad, o estaban tan aterrorizados que apenas respiraban. Elena es diferente, sus pasos son ligeros, pero deliberados. No le teme a la oscuridad que él le proyecta. La oye entreabrir la cortina. Gruñe. «Cierra eso». Ella responde con calma. «El polvo necesita un lugar a donde ir, patrón». No discute. Afirma. Esto lo enfurece, pero también lo intriga. Nunca antes había visto resistencia disfrazada de obediencia. La vida en la hacienda se rige por antiguos rituales que marcan el paso del tiempo. La campana de las 6, el ángelus, llama a los peones de vuelta del campo. Hacen fila
sucios y exhaustos, para recibir su ración diaria de maíz y frijoles. En la cocina, los sirvientes comen en silencio, mojando tortillas en una olla común. Arriba, una bandeja de plata repleta de exquisitos manjares se deja en la puerta de Alejandro y se recoge horas después, intacta. Esta noche, Elena no deja la bandeja, la lleva adentro y el inesperado tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana rompe el silencio de su tumba. Una tensión subyacente de temor religioso lo impregna todo. El temor a Dios es real. Los sirvientes mayores, especialmente el ama de llaves, ven la ceguera de Alejandro como un castigo directo por su orgullo y arrogancia. Temen que la ira divina aún no haya terminado. La presencia de Elena se observa con recelo. Algunos murmuran que es una bruja, que usa sus hierbas para hechizar al patrón. Otros, los más jóvenes, la observan con cautelosa esperanza. Es la primera novedad en la sombra en mucho tiempo, y su negativa a tener miedo parece, en sí misma, un milagro o una locura. La atmósfera de la hacienda cambió en apenas 24 horas. La llegada de Elena, una campesina desconocida, rompió la quietud. Ella es un elemento impredecible. El capataz Gómez la observa desde lejos, entrecerrando los ojos, viéndola como una complicación, quizá una amenaza a su creciente control. Los criados de la casa vigilan, intercambiando miradas significativas, y en la habitación oscura, don Alejandro, por primera vez en meses, presta atención. Escucha la voz de alguien que no lo trata como a un monstruo o un inválido, sino simplemente como a un hombre. El aire ya no huele solo a polvo y descomposición. Ahora se percibe el tenue y persistente aroma del tilo que ella insiste en prepararle. Transcurrieron 3 días en los que Elena sobrevivió. Entraba mañana y noche en la oscura habitación de don Alejandro, llevándole la tilla que él se negaba a beber y las comidas que apenas tocaba. Se movía con la quietud de un fantasma, limpiando las huellas de su furia nocturna. Vasos rotos, libros desechados. Los demás criados, encabezados por la severa ama de llaves, la observaban con una mezcla de lástima y admiración temerosa. Hacían apuestas silenciosas. Nadie duraba más de una semana. La presencia de Elena era una afrenta silenciosa al violento luto que el patrón había impuesto en la casa, y todos esperaban que la cuerda se rompiera. En la mañana del 4.º día ocurrió el incidente que sellaría su destino. Elena llamó a la puerta, como siempre. Nadie respondió. Entró. El aire era más pesado, más opresivo de lo habitual. El olor a tequila era fuerte, agrio en el aire viciado. Don Alejandro no estaba en su sillón de siempre. Estaba de pie junto a la chimenea apagada, con los hombros encorvados, pareciendo más un animal enjaulado que el dueño de la casa. Oyó que se abría la puerta. «Te dije que me dejaras en paz», dijo con voz baja, pero con una calma amenazante peor que sus gritos habituales. «Tráeme más tequila». Elena se detuvo. El capataz Gómez le había ordenado expresamente que le sirviera a patrón para que se callara. Pero la abuela de Elena, la curandera, siempre decía que el alcohol era veneno para un alma enferma. Elena miró al hombre destrozado que tenía delante, un hombre que se mataba lentamente en la oscuridad. Tomó una decisión que iba más allá de su papel de criada. «No, patrón», dijo con voz clara en el silencio sepulcral. «Te traje café y pan fresco. Necesitas comer». El silencio que siguió fue ensordecedor. El desafío no solo se notó, fue una declaración de guerra. Alejandro giró lentamente la cabeza hacia ella, con el rostro desencajado por la incredulidad y la furia. «¿Qué dijiste?», preguntó con cada palabra cargada de veneno. Él era el patrón. Su palabra era ley, su voluntad absoluta. Que una simple peón lo desafiara por un tequila era la humillación suprema. «¿Estás sorda, muchacha? Dije que trajeras tequila». Dio un paso hacia ella, guiado por el sonido de su respiración. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su ira, y el olor a alcohol en su piel. Era más grande, más fuerte, y su furia era una fuerza física. Había llegado el momento decisivo. Elena podía obedecer, retirarse y convertirse en una sirvienta más, aterrorizada, quedándose con su sueldo pero perdiendo parte de sí misma. O podía mantenerse firme, arriesgándolo todo, su trabajo, su seguridad, por la vida de él. Pensó en sus hermanos hambrientos, su destino, su necesidad, pero también miró su mano temblorosa,
su decisión, su compasión. No necesitas más tequila, don Alejandro, insistió con voz baja pero firme. Necesitas aire. Antes de que pudiera asimilar el segundo desafío, ella actuó. No fue un acto de agresión, sino de liberación. Ignorando sus gruñidos de protesta, caminó con paso firme y deliberado hacia la ventana principal, la de las cortinas de terciopelo más pesadas, la que había permanecido cerrada desde el día en que doña Isabela lo abandonó. La oyó alejarse, oyó el sonido de sus zapatos sobre el suelo polvoriento y gritó: «Ni se te ocurra, ni se te ocurra». Pero su grito iba dirigido al vacío, pues no sabía con exactitud dónde estaba. Elena se aferró a los gruesos cordones de seda de las cortinas. Estaban polvorientos, rígidos por el desuso. Contempló su silueta contra la tenue luz, un rey en su propio infierno autoimpuesto. «Perdóname, Dios», susurró. Y entonces, con toda la fuerza de su delgado cuerpo, con toda la terquedad de sus ancestros que habían sobrevivido a la sequía y la injusticia, tiró. Los aros de madera protestaron, chirriando contra el riel metálico, un agudo sonido de resistencia que parecía el mismísimo grito del despertar de la casa. La luz del sol de Oaxaca, implacable y brillante, inundó la habitación. No era una luz suave, era una violenta explosión de realidad. La luz golpeó a don Alejandro como un puñetazo. Gritó. Un grito gutural de dolor, no de sus ojos, sino de su alma. Se cubrió el rostro con las manos, retrocediendo como un vampiro sorprendido por el amanecer. La luz lo reveló todo sin piedad. La suciedad, las botellas vacías, la barba incipiente en su pálido rostro, las lágrimas secas en sus mejillas. Reveló la cruda verdad de su condición. Estaba expuesto, vulnerable, humillado, no por su ceguera, sino por la luz. «Bruja», rugió con la voz quebrada. «Diablo, extingue, cierra». Estaba ciego, pero la luz aún lo lastimaba. Le recordaba lo que ya no podía tener, el vibrante mundo que existía más allá de su tumba. Se acurrucó en el rincón más alejado, intentando encontrar la sombra de nuevo, pero ya no había suficiente para ocultarlo. Elena estaba junto a la ventana, una silueta oscura contra el resplandor, jadeando pero inmóvil. El capataz Gómez, atraído por el grito, apareció en la puerta con el rostro desencajado por la rabia. Vio a su patrón acurrucado y a la muchacha victoriosa junto a la ventana abierta. «¿Qué has hecho?», le espetó a Elena. Sintió que su control sobre el patrón, su poder alimentado por la oscuridad y el alcohol, se veía amenazado por aquella intrusa. Se abalanzó sobre Elena, con la mano alzada para agarrarla o quizá incluso golpearla para restablecer el orden. Pero una voz lo detuvo. «¡Alto! ¡Alto!». La voz de don Alejandro no era un grito, sino una orden, débil, temblorosa, pero sin duda una orden. Seguía encogido pero con la cara vuelta hacia la puerta. No podía ver a Gómez, pero oía sus pesados pasos. «Déjala en paz», dijo con voz ronca. El capataz se quedó paralizado, con la mano en alto. La confusión y la ira en sus ojos eran evidentes. No entendía, no sabía si el patrón defendía a la muchacha o simplemente hacía valer su autoridad para castigarla él mismo. Alejandro se sintió humillado, pero algo más sucedió. En el instante en que la luz lo alcanzó, sintió un dolor agudo y, debajo, la más mínima y delgada fisura de vida. Fue un shock. Fue horrible y fue lo primero real que sintió en meses. Además de ira y autocompasión, esa mujer, esa campesina insolente, había hecho lo que ningún médico ni sacerdote se atrevió a hacer. Lo obligó a afrontar el día. La odiaba por ello. La odiaba profundamente y, por una razón aterradora que no podía definir, sabía que no podía dejarla ir. El capataz bajó la mano lentamente, mirándola a Elena con una expresión que prometía reciprocidad. «Como desees, jefa», espetó, y se marchó dando un portazo. La vibración del portazo pareció remover el polvo en el aire. Elena y Alejandro estaban solos de nuevo. El silencio era distinto ahora. Ya no era un silencio sepulcral. Vibraba con lo que acababa de suceder. El aroma del tilo que ella había traído antes, ahora frío, se mezclaba con el olor del polvo iluminado por el sol. Elena finalmente se movió. No se acercó a él. No se disculpó. Simplemente fue hacia la bandeja de café que había traído.
olvidada cerca de la puerta. La tomó y caminó hacia él, entrando en el rayo de sol. Se detuvo a una distancia prudente, pero firme. «El sol se quedará, patrón», dijo suavemente. «Y yo también. Ahora tómate el café. Se está enfriando». Colocó la taza en una mesita junto a él. Un gesto de servicio que, en ese momento, pareció el acto de rebeldía más profundo de todos. No respondió, no se movió, pero no la rechazó. Se quedó allí, temblando, bajo la luz del sol que ella había forzado a entrar en su vida. Lo que estaba en juego ahora era evidente. Ella no estaba allí solo para cuidarlo, estaba allí para salvarlo. Y él se opondría a ella en cada paso del camino. El contrato social de sirviente y amo se había roto y reescrito. Ahora era guerrero y prisionero. Y la batalla por el alma de don Alejandro y por la supervivencia de Elena en la hacienda había comenzado oficialmente. Los días que siguieron a la rotura de la ventana transcurrieron en una tensa y silenciosa tregua. Don Alejandro se sumió en una oscuridad distinta, un silencio obstinado y taciturno. Se negaba a hablar con Elena, a reconocer su presencia, incluso cuando ella obedientemente le traía la comida y abría las ventanas un poco más cada mañana. Se sentaba en su sillón, rígido, de cara a la luz del sol que no podía ver, soportándola como un castigo. La luz revelaba las partículas de polvo danzantes, pero para él solo revelaba su debilidad. Elena, sin embargo, comprendía aquel silencio. No era el silencio de la apatía, era el silencio de un hombre que procesaba una profunda conmoción, un hombre cuyas defensas habían sido traspasadas por la luz. Elena no se dejó intimidar. Estableció una rutina que era a la vez un acto de cuidado y una conquista silenciosa. No solo limpiaba la suciedad, desterró el estancamiento. Usaba agua infusionada con romero y limón, y el fresco aroma cítrico comenzó a dominar el olor agrio del vino viejo. Le hablaba, aunque él no respondiera. No le hablaba, sino que conversaba con él. «Hoy hace un sol radiante, patrón. La bugambilla de afuera parece arder de un rojo tan intenso». Describía el mundo pintándolo con palabras. Se convirtió en sus ojos, ofreciéndole vislumbres del mundo que había bloqueado. Y él, tras su máscara de ira, comenzó a escuchar. La primera pequeña victoria fue la comida. Durante días apenas tocó las bandejas de plata, pero Elena, recordando las hierbas medicinales de su abuela, dejó de traer la comida pesada de la cocina de la hacienda. En cambio, preparó un atole, gachas de maíz, sencillo, caliente y con aroma a canela, y un caldo ligero de pollo con hierbabuena, menta. No usó porcelana fina, sino un simple tazón de barro del pueblo. «Esto es comida sanadora, patrón», dijo suavemente, colocándolo cerca de él. «No es comida para un prisionero». Esa noche, cuando regresó, el tazón estaba vacío. Ninguno de los dos lo mencionó, pero el ritual de su rechazo se había roto. El siguiente campo de batalla fue el jardín. Elena, en sus breves ratos libres, comenzó a recuperar el patio interior, visible desde las ventanas ahora abiertas de la habitación de él. Arrancó las malas hierbas con manos firmes, podó las rosas silvestres que se habían asfixiado y removió la tierra seca. Era un trabajo duro, bajo la mirada suspicaz de los demás sirvientes, que lo veían como una presunción. Para Elena era una plegaria. Estaba sanando el jardín del mismo modo que intentaba sanar al hombre. Tarareaba suavemente mientras trabajaba canciones de cuna que le había enseñado su abuela, melodías sencillas que flotaban en la habitación oscura de Alejandro. Alejandro escuchó, oyó el clic-clic de sus tijeras de podar, el suave golpe de la azada sobre la tierra y el sonido de su canto. Eran sonidos de vida, de renovación, sonidos que no había oído en mucho tiempo. Le irritaba, le recordaba su propia inercia, su inutilidad. Quería gritarle que parara, que dejara morir el jardín como él moría, pero no. Lo hizo. Una parte de él, la parte que creía muerta, anhelaba esos sonidos. Empezó a acercar su silla a la ventana, fingiendo buscar el calor del sol, pero en realidad
buscando el sonido de su trabajo. La influencia de Elena no pasó desapercibida. Los demás sirvientes, especialmente el ama de llaves, veían este cambio con temor. El orden establecido se estaba alterando. «Es una bruja», susurraban en la cocina, mientras el aroma del café de Elena, ahora con un toque de cardamomo que había encontrado, inundaba la casa. Lo embrujó. El ama de llaves le advirtió: «Te estás pasando de la raya, muchacha. Eres una cuidadora, no la dueña de la casa. Recuerda cuál es tu lugar». La resistencia no provenía solo del patrón, provenía de un mundo que no entendía la compasión como una herramienta, sino únicamente como una debilidad. Se invocaba el temor a Dios. Lo que ella hacía era antinatural. El capataz Gómez representaba una amenaza más física. Observaba la transformación con creciente furia. El jardín floreciente era un símbolo de que Elena estaba teniendo éxito donde él había fracasado. Mantener el orden. Vio el patrón junto a la ventana y lo interpretó no como un símbolo de sanación, sino de debilidad. Una tarde, Elena encontró su macizo de árnica y manzanilla deliberadamente pisoteado, con las pesadas botas de Gómez marcadas en el barro. Él no dijo nada, pero el mensaje era claro. Él controlaba el mundo exterior y ella era una intrusa. Contempló la destrucción con el corazón apesadumbrado, pero simplemente respiró hondo y comenzó a replantar, semilla por semilla. La primera conexión real surgió a través de los libros. La habitación de Alejandro estaba repleta de ellos, encuadernados en cuero, ahora cubiertos de polvo. Eran su antigua pasión. Un día, Elena estaba limpiando y tomó un volumen de poesía. No sabía leer bien, apenas lo suficiente para deletrear los catecismos de la iglesia. Pasó los dedos por el título grabado. «¿Qué es esto?», preguntó. Su primera pregunta directa que no tenía que ver con comida o salud. Alejandro, sorprendido por su curiosidad, respondió secamente: «Poesía, cosas que no entenderías. Léemelo», dijo ella sin inmutarse. «Léeme uno». Él se burló. «No leo, soy ciego». La amargura en su voz era palpable. «Pero te sabes las palabras de memoria», insistió ella en voz baja, recordando cómo se movía por la habitación, sabiendo dónde estaba cada objeto. «Tu mente no es ciega». Permaneció en silencio durante un largo rato, el aire cargado de desafío. Finalmente, con voz ronca, oxidada por la falta de uso, recitó un poema de Sor Juana Inés de la Cruz sobre la sombra y la luz. Su voz era profunda, culta, y la poesía llenó la habitación de una dolorosa belleza. Elena escuchó, inmóvil, sin comprender cada palabra, pero sintiendo el peso de cada una. Fue el primer atisbo del hombre que había sido antes de la oscuridad. A cambio, él empezó a exigirle más en sus descripciones. Ya no era un monólogo, se había convertido en un diálogo. «Dijiste que las bugambillas eran rojas», gruñó un día mientras ella trabajaba en el jardín. «¿Qué clase de rojo?». Elena se detuvo, sorprendida. Miró la flor. «No es un rojo picante, patrón. Es un rojo como el vino de Pascua. Un rojo tan profundo que parece morado a la sombra. Es el rojo de la sangre, pero de la sangre viva, no de la derramada. Es un rojo que te calienta con solo mirarlo». Alejandro cerró los ojos y por primera vez vio el color. Asintió lentamente. Lo comprendía. En un rincón de la habitación, cubierta con una sábana, yacía una guitarra española. Había pertenecido a su madre. Un día, Elena retiró la sábana levantando una nube de polvo. «No toques eso», rugió Alejandro con una furia que la hizo sobresaltar. Fue la reacción más violenta que había tenido desde lo de la ventana. Era de mi madre», dijo, con la voz quebrada, la ira dando paso a un dolor punzante. Ella la tocaba. «¿Era hermosa?», preguntó Elena, con la mano aún suspendida sobre la madera. «Lo era todo», susurró. «Era lo único que traía paz a esta casa». Hacía años que no hablaba de su madre. Elena se sentó en el suelo cerca de la guitarra, pero sin tocarla. «Mi abuela solía cantar», dijo, compartiendo un fragmento de su propio dolor. «Cantaba sobre la cosecha, incluso cuando no la había. Decía que la música alimenta el alma
cuando la tortilla no puede alimentar el estómago. Alejandro permaneció en silencio, escuchando la sencillez de su fe. El abismo entre sus mundos, el patrón con su guitarra cara y recuerdos de opulencia, y la peona con sus canciones de hambre, de repente pareció más pequeño. Ambos conocían la pérdida, ambos conocían el poder de la música para llenar un vacío. La guitarra permanecía allí, entre ellos, un santuario intacto. El médico del pueblo había insistido en que Alejandro necesitaba caminar para recuperar la fuerza en las piernas, pero él se negaba obstinadamente. Elena se propuso hacerlo. El sol se está poniendo, patrón, anunció un día. Te lo describiré, pero desde el balcón. No lo haré, replicó él. Entonces te traeré el balcón, respondió ella. Salió y regresó, no con el balcón, sino con una propuesta. Seré tus pies, como soy tus ojos, hasta la puerta. Él se negó. Al día siguiente, ella volvió a preguntar, y al siguiente. Finalmente, exasperado por su terquedad, gruñó. Si me voy, ¿te callarás? Sí, patrón, dijo ella acercándose. ¿Cómo?, preguntó él, con la vulnerabilidad al descubierto. No sabía cómo levantarse, cómo moverse por lo que una vez había sido su territorio. Elena vaciló. Las normas sociales los separaban. Tocar a patrón era impensable, pero la necesidad se impuso al protocolo. Toma mi brazo, patrón, dijo, extendiendo su antebrazo delgado pero fuerte. Él dudó, con la mano suspendida en el aire, sintiendo su calor. Lentamente, con los dedos temblando de orgullo, herido y atrofiado, la tomó del brazo. Era el primer contacto humano deliberado que aceptaba en meses. Era cálido, era firme. No era sumiso. El camino hacia el balcón fue una agonía. Estaba débil y su orgullo lo abrumaba. Se apoyó en ella más de lo que admitiría, aferrándose con fuerza a su brazo. Cuando por fin llegaron al umbral de la puerta abierta, el aire nocturno los golpeó. Era más frío que el aire viciado de la habitación. Traía consigo el aroma a tierra mojada de una lluvia lejana y el aroma a jazmín del jardín que ella cuidaba. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo se le expandía el pecho. No dijo nada, no hacía falta. Se quedó allí, junto a su tumba, escuchando el canto de los grillos. Elena permaneció a su lado, en silencio, dejando que el mundo hablara por sí mismo. Aquel acto, sin embargo, fue una declaración pública. La ama de llaves, al verlos en el balcón, se santiguó, horrorizada por la intimidad. El peón tocaba el patrón. Gómez, observando desde los establos, apretó los puños. Aquello iba más allá de la curación. Era influencia, y la influencia de ella socavaba la de él. Los rumores se extendieron por el pueblo y entre los criados. Es su amante, decían. Se aprovecha de su ceguera. El honor de Elena se desmoronaba entre susurros, el precio exacto de su compasión. Oía los susurros, veía las miradas, pero mantenía la cabeza en alto. Lo que ellos veían como pecado, ella sabía que era servicio. Su vínculo se fortaleció con pequeños gestos, invisibles para los demás. Una noche, el viento frío entró por la ventana abierta. Alejandro se estremeció, un movimiento involuntario que intentó ocultar. No estaba acostumbrado a estar al aire libre. Elena, sin decir palabra, tomó un grueso zarape, manta de lana, de la silla y lo colocó con cuidado sobre sus hombros. Se puso rígido ante el contacto inesperado, ante el peso de la manta. No le dio las gracias, pero tampoco se la quitó. Se acurrucó en la calidez de la lana, una calidez que parecía provenir tanto de la manta como del gesto de ella. Fue un acto de protección, un acto de ternura maternal que trascendió sus roles. Su confianza en ella creció de forma práctica. Empezó a preguntar por la granja. ¿Qué oyes, Elena? ¿Están trabajando los peones? ¿Qué está haciendo Gómez? Era ciego, pero no tonto. Sabía que Gómez se estaba aprovechando de su debilidad. Elena, con su relación con los criados del pueblo, también se convirtió en su confidente. Informó objetivamente. Dicen que el grano está guardado en el granero equivocado, patrón, y que la yegua Furia parece delgada. No acusó a nadie. Simplemente contó lo que vio y oyó. Él escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, reconstruyendo la traición de Gómez a través de los ojos de Elena. El rígido mundo de la hacienda chocaba con la inocencia de Elena. La ama de llaves intentaba instruirla sobre el protocolo para dirigirse al patrón, sobre las reverencias, sobre la distancia que debía mantener. Elena escuchaba con paciencia, pero seguía con su trabajo. No era irrespetuosa,
simplemente era auténtica. No veía al patrón, la entidad social. Veía a Alejandro, el hombre herido. Esta incapacidad para reconocer las barreras de clase era su mayor fortaleza y su mayor peligro. Para Alejandro era revolucionario. Era la única persona en su vida que no lo trataba con un miedo servil ni con una lástima condescendiente. Lo trataba como a un hombre. El fortalecimiento de su vínculo era innegable y eso lo hacía peligroso. Alejandro estaba menos enojado, más presente. Comía lo que ella le traía. Esperaba el sonido de sus pasos por la mañana. Dependía de ella no solo para su cuidado físico, sino también para su conexión con el mundo. Elena también estaba cambiando. El miedo inicial que sentía por él se había transformado en un intenso sentido de propósito, una responsabilidad protectora. Ya no le temía, pero comenzaba a temer a Gómez, quien ahora la observaba abiertamente, con una mirada que ya no solo reflejaba ira, sino que era posesiva y amenazante, como si ella fuera otra, posesión que necesitaba controlar. La conexión se selló no con palabras, sino con el ritmo de sus vidas entrelazadas. Sucedió una tarde mientras ella leía en voz alta, despacio, deletreando las palabras de un viejo periódico que había encontrado. Él la escuchaba, no al contenido, sino a la cadencia de su voz. «Lo estás leyendo mal», la interrumpió, no con enfado, sino con el tono de un profesor. «La palabra es horizonte, no hombre horizonte». Ella se detuvo, sonrojándose. Yo no tuve mucha educación». «Lo sé», dijo él en voz baja, y luego, «sigue así. Estás mejorando». En ese momento, él dejó de ser solo su paciente y ella dejó de ser solo su sirvienta. Eran cómplices. El florecimiento del jardín y la lenta recuperación de don Alejandro no fueron milagros privados, fueron espectáculos públicos, visibles para toda la hacienda, y cada nueva hoja y cada paso firme del patrón constituían un insulto directo al poder del capataz Gómez. Gómez, que había prosperado en el caos y la oscuridad, vio desmoronarse su autoridad, construida sobre el miedo y la negligencia. La lealtad de los peones era inestable, pero su temor hacia Gómez era grande. Ahora veían a Elena, una de los suyos, acaparando la atención del patrón. Él veía cómo se restablecía el orden, pero no por él. Observaba desde los establos, con sus ojos oscuros calculadores, su odio hacia ella transformándose de irritación en un deseo de destrucción. La oposición no provenía solo de Gómez, emanaba de la propia estructura de la casa. La ama de llaves, doña Elvira, una mujer que confundía rigidez con piedad, veía la influencia de Elena como una anomalía moral, una perversión del orden social y divino. Una criada no toca al patrón, siseaba a los demás sirvientes en la cocina. Una criada no le da consejos. Para Elvira, la cercanía de Elena no era compasión, sino tentación. Veía la mano del diablo en la repentina mejoría del patrón, creyendo que Elena estaba usando brujería para atar el alma de Alejandro a la suya. Comenzó a dejar crucifijos fuera de su puerta y a rociar agua bendita en el pasillo. Los chismes, que antes eran simples susurros sobre una amante, adquirieron un tono más oscuro y peligroso. El temor a la sequía y la pobreza ya estaba llevando al pueblo al límite y necesitaban un chivo expiatorio. La palabra bruja empezó a usarse con seriedad. ¿Cómo si no pudo curar el jardín tan rápido?, preguntaban. ¿Cómo lo hizo caminar cuando los médicos fracasaron? El capataz Gómez, al oír estos rumores, se dio cuenta de que tenía su arma. No necesitaba enfrentarse a Elena con hechos, la enfrentaría con el temor de Dios. Empezó a alimentar los rumores, comprando pulque para los jornaleros y lamentando la oscuridad que se había cernido sobre el alma del patrón. Gómez decidió que era hora de envenenar a Alejandro en su contra, utilizando su propia fuerza, sus ojos, como debilidad. Fue a ver a Alejandro para su informe semanal, un ritual que se había vuelto tenso. Gómez mintió descaradamente sobre la producción de agave, inflando las cifras y afirmando que los campos estaban sanos y los peones contentos. «Nos estamos recuperando bien, patrón», dijo con fingida humildad. «Se notó tu ausencia.
pero mantuve el orden. Sabía que Alejandro, por orgullo, quería creer en la fortaleza de su hacienda. Le estaba tendiendo una trampa, poniendo su palabra oficial contra la de ella. Más tarde, cuando Elena le describía el día a Alejandro, él preguntó: ¿y los campos? Gómez dice que el agave está fuerte. Elena dudó. Su instinto de supervivencia le decía que asintiera, que se protegiera, pero su integridad y lealtad a la verdad de él eran más fuertes. Jefe, con todo respeto, lo que dice Gómez y lo que me dicen los gimadores son cosas distintas. Dicen que la plaga está regresando al campo del sur y que Gómez está cosechando las plantas demasiado jóvenes para venderlas por lo bajo. Ella solo estaba informando, pero en el contexto de esa habitación sonó como una acusación directa de traición. Alejandro estaba furioso, no con Gómez, sino con Elena. ¿Me llamas tonto?, rugió, levantándose con la ayuda de su bastón. ¿Te atreves a cuestionar a mi capataz, una muchacha que apenas sabe leer? Era la reacción de su orgullo herido, de la humillación de depender de la mirada de una sirvienta para vigilar a sus propios hombres. Era ciego y eso lo hacía vulnerable a las mentiras, pero acusar a su capataz basándose en el rumor de una mujer era socavar su propia autoridad. Eres mi cuidadora, Elena, no mi consejera. No te metas en lo que no te importa. La frialdad de su voz la hirió más que el vaso que le había arrojado semanas atrás. Gómez, que había estado esperando precisamente este arrebato, dio su siguiente paso. Al día siguiente fue a ver a Alejandro, sombrero en mano, con una expresión de leal preocupación. Jefe, me duele el corazón, comenzó. Temo por su alma. La muchacha no es lo que parece. Bajó la voz, como si compartiera un terrible secreto. Los peones tienen miedo. La ven en el huerto, cantándoles a las plantas. Dicen que usa hierbas no para curar, sino para atar. Hechizo. Usó la palabra exacta que sabía que resonaría con el fervoroso y supersticioso catolicismo de la región. La llaman bruja. El ambiente en la habitación se volvió gélido. La palabra bruja era una sentencia de muerte social y a veces literal. Alejandro, aunque era un hombre del campo y no de la iglesia, sintió un escalofrío. La iglesia advertía contra tales cosas. La ama de llaves, doña Elvira, reforzó el ataque, confesándole sus preocupaciones a Alejandro. No reza el rosario con nosotros, patrón, gimió. Le echa tierra del pueblo al té. Eso no es de Dios. Se aprovecha de su condición para enaltecerse. Piensa en su apellido. ¡Qué vergüenza! El ataque fue coordinado y efectivo, golpeando la raíz del trauma de Alejandro, su honor y su humillación pública. La mención de la vergüenza le evocó inmediatamente a doña Isabela. Su abandono fue una deshonra social. Ser controlado por una bruja del pueblo sería una condena espiritual y una señal de debilidad terminal. La élite que lo abandonó se reiría de él. Su orgullo, que Elena había comenzado a sanar con compasión, ahora se veía envenenado por el miedo y la duda. Empezó a retraerse y la frialdad volvió a impregnar sus gestos. Elena sintió el cambio de inmediato. Los demás sirvientes, que habían empezado a tratarla con un respeto a regañadientes, ahora la evitaban abiertamente. Se santiguaban al pasar, murmurando oraciones. La comida que pedía en la cocina se la servían con manos temblorosas, como si pudiera contaminarlas. Su aislamiento era total. Estaba sola en un mar de hostilidad, y el único hombre al que intentaba salvar la miraba, o mejor dicho, la escuchaba, con una nueva y terrible sospecha. Ya no era su cuidadora, era su supuesta captora. La tensión entre ternura y represión que había definido sus días se desvaneció, reemplazada por una fría vigilancia. Alejandro dejó de pedirle que leyera, dejó de preguntarle por los colores del atardecer. Simplemente escuchaba, tenso, como si intentara discernir el eco de la brujería en su voz. Elena continuaba con su trabajo, con el corazón pesado como la piedra. Lo cuidaba por deber, pero el vínculo, el frágil puente de confianza que habían construido, se desmoronaba bajo el peso del miedo y la superstición. El ritmo de esperanza y represión se había inclinado por completo.
hacia la represión. El sistema social se estaba reafirmando. La sociedad de la hacienda dependía de un orden claro. El patrón en la cima, los capataces debajo de él y los peones en la base. Elena había roto ese orden. Había ascendido desde abajo hasta arriba, convirtiéndose en la confidente del patrón. La amenaza que representaba no solo se dirigía al poder de Gómez, se dirigía a la estructura misma que mantenía a doña Elvira en su posición de autoridad moral y a los peones en su posición de obediencia. Al acusarla de brujería, no solo atacaban a la mujer, intentaban restaurar el orden establecido. El amor, o mejor dicho, la compasión que tanto se le parecía, amenazaba el sistema. La integridad de Elena era una luz tan brillante que, en lugar de admirarla, los demás querían extinguirla, pues dejaba al descubierto su propia vileza. Su bondad hacia Alejandro lo convertía en un líder mejor y más atento, una amenaza directa para los negocios corruptos de Gómez. Su fe práctica en las hierbas y la curación representaba una amenaza para la autoridad, basada en el miedo de la ama de llaves. El amor que ella cultivaba en él era, para ellos, una forma de caos. La primera gran amenaza requería un enfrentamiento físico. Había llegado el momento de Gómez. Sabía que Elena, a pesar de la frialdad de Alejandro, seguía cuidando de su caballo, Furia, siguiendo sus órdenes. Creía que cuidar del caballo era cuidar del alma perdida del patrón. Gómez la esperó en los establos al anochecer. El aire estaba cargado del olor a heno seco y cuero. Elena entró. Su sencillo vestido resaltaba entre las sombras. Se detuvo en seco. Gómez bloqueaba el camino hacia el establo de Furia con un látigo enrollado distraídamente en la mano. «Buenas noches, brujita», se burló, con un tono que mezclaba desprecio y una amenaza velada y socarrona. «¿Has perdido tu caldero?». La diminuta brujita era más peligrosa que un insulto directo. Elena apretó con fuerza su cesta de hierbas. «Vine a ver el caballo de patrón, con tu permiso». «¿Mi permiso?», rió con una risa seca. «¿Te crees que ahora mandas aquí? ¿Crees que por limpiar su habitación puedes hacer lo que quieras?». Dio un paso al frente, invadiendo su espacio. Era alto, corpulento, y olía a tequila y sudor. Elena mantuvo la barbilla en alto, aunque su corazón latía con fuerza, como el de un pájaro enjaulado. «No pienso nada, señor Gómez, solo obedezco al patrón». «El patrón apenas sabe su propio nombre», gruñó, dejando al descubierto a su depredador tras su fachada de lealtad. «Es un ciego al que guía un vagabundo mentiroso». Se acercó tanto que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. «Te has acercado demasiado al sol, pajarita. Esta hacienda no es lo suficientemente grande para los dos. Vuelve a tu pueblo y a tu inmundicia antes de que te saque yo mismo a rastras». La amenaza era explícita. Era su vida en la hacienda o la de ella. El miedo era real, pero la determinación de Elena era más fuerte. Lo miró fijamente al vacío donde sus ojos deberían haber estado en la oscuridad. «No me voy a ninguna parte», dijo, con voz baja pero vibrando con una fuerza que desconocía. «Don Alejandro me necesita, y si me haces algo, lo sabrá. Puede que no vea, pero lo oye todo. Y oye la verdad». Usó su nombre, Don Alejandro, no el patrón, una muestra de cercanía que enfureció a Gómez más que cualquier desafío. Gómez alzó el látigo lentamente, no para golpearla, sino como símbolo de su poder. «La verdad», se burló, «la verdad es lo que yo digo que es. La verdad es lo que dice la ama de llaves. La verdad es que eres una bruja. Y ya veremos cuánto tiempo se queda el ciego patrón al lado de una bruja cuando la gente venga a buscarte con antorchas». Anticipaba el clímax, lo saboreaba, la estaba juzgando y condenando allí mismo, en el establo. Se apartó bruscamente, abriendo paso. El gesto fue casi más amenazador que la barrera. «Adelante, mira el caballo. Dile a tu patrón lo que quieres. Se te acaba el tiempo, Elena». El uso de su nombre por primera vez fue la amenaza final. La estaba vigilando. Sabía quién era y le había declarado la guerra. Elena pasó junto a él, con la espalda rígida, anticipando el golpe que nunca llegó. Acarició el hocico del caballo, con las manos temblando violentamente,
antes de salir del establo, no corriendo, sino con los nervios a flor de piel. Regresó al establo, a la habitación de Alejandro. La atmósfera amenazante del establo parecía seguirla, aferrada a su vestido. Alejandro estaba sentado en la oscuridad, con la ventana cerrada de nuevo por orden suya. Se retiraba a su tumba. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz suspicaz. Ella percibió la semilla de duda que Gómez y Elvira habían sembrado. Quiso gritar la verdad, contar sobre la confrontación, sobre la amenaza, pero sabía, como él había dicho, que era su palabra contra la del capataz, y ya no era su confidente, era su acusada. Estaba en el establo, patrón, respondió ella, intentando mantener la voz firme. Revisando a Furia, como me enseñaste. Él hizo una pausa, escuchando el temblor que ella no podía ocultar. ¿Y?, preguntó. Él parece estar solo, susurró ella, una respuesta que tenía tanto que ver con el caballo como con ella misma. Alejandro no respondió, simplemente apartó la mirada hacia la ventana cerrada, dejándola allí, en la oscuridad, aislada, marcada como una bruja y amenazada por el hombre más poderoso de la hacienda. La tensión no se había disipado, apenas comenzaba a asfixiarse. El aire en la hacienda La Sombra se volvió irrespirable. La acusación de brujería se cernía sobre Elena como una nube de tormenta, envenenando cada pozo y cada mirada. Los sirvientes no solo la evitaban, la repelían activamente, dejando cubos de agua sucia a su paso y derramando sal accidentalmente tras ella. Elena estaba completamente aislada, prisionera en la casa que había intentado salvar. Su única vía de escape, la habitación del patrón, se había convertido en su prisión más fría. Don Alejandro, sumido en la duda sembrada por Gómez, permanecía en silencio. Había dejado de pedir descripciones, había dejado de aceptar la tila. Su frialdad era el arma más eficaz de Gómez. Demostraba al resto de la casa que el hechizo tal vez se estaba rompiendo. Gómez saboreaba su inminente victoria, pero el silencio del patrón no bastaba. La presencia de Elena, incluso como paria, seguía siendo una amenaza. Necesitaba una expulsión pública, una purificación ritual que consolidara su autoridad como salvador del honor de la hacienda. Decidió orquestar un evento que no dejara lugar a dudas. Furia, la yegua de Alejandro, enfermó repentinamente. El animal estaba cubierto de sudor frío y se negaba a comer. Gómez inmediatamente difundió el rumor. La yegua, símbolo del alma del patrón, había sido maldecida y sabía perfectamente por quién. Era la prueba definitiva que necesitaba. El capataz no esperó. Convocó a todos los peones y sirvientes de la casa al patio central al atardecer, a la hora del ángelo. Fue una demostración de poder. Doña Elvira, el ama de llaves, estaba a su lado, rosario en mano, con aspecto de inquisidora. Gómez ordenó a 2 vaqueros que sacaran a Elena de su habitación. La arrojaron al centro del patio, donde tropezó en el polvo. El miedo era palpable. Los sirvientes se acurrucaban contra las paredes, con rostros que reflejaban una mezcla de terror y cruel excitación. ¡Confiesa, bruja!, rugió Gómez, con la voz resonando contra las paredes de adobe. ¡Confiesa que maldijiste al caballo del amo! Elena, pequeña y cubierta de polvo, miró los rostros a los que antes había intentado ayudar. Solo veía enemigos. ¡No!, gritó con la voz quebrada. «Yo no hice nada. Yo intenté ayudarlo». ¿Ayudarlo?, se burló Gómez. Hizo un gesto y un vaquero arrojó al suelo la bolsa de hierbas de Elena. «¿Con eso? ¡Hierbas del diablo!». Doña Elvira dio un paso al frente. «Canta a la luna. La oímos. Trajo oscuridad a esta casa. En nombre de Dios, debe ser expulsada o quemada». La multitud murmuró en señal de aprobación y el fanatismo creció como fuego seco. Dieron un paso al frente y Elena se encogió, cubriéndose la cabeza. En ese preciso instante, la pesada verja de roble de la casa solariega se abrió con un fuerte crujido. El sonido silenció al instante a la multitud. En el umbral estaba don Alejandro. No llevaba bata, sino pantalones y una camisa limpia, aunque arrugada. Estaba pálido, con el pelo oscuro revuelto, y se apoyaba pesadamente en un bastón que no había usado en meses. Estaba solo, sin guía. El aire nocturno, el aroma de su propia granja,
lo envolvió. Sus ojos, ciegos y nublados, parecían escudriñar la oscuridad del patio, pero lo guiaba a otro sentido. El inconfundible sonido del llanto de Elena. Dio un paso al balcón, luego otro, bajando los escalones de piedra. El silencio de la multitud era tan profundo que el único sonido era el clic, clic, clic de su bastón golpeando las piedras del patio, tanteando el camino. Los peones retrocedieron como si vieran un fantasma, apartándose. Gómez se quedó paralizado, con el rostro desencajado por la sorpresa y la furia. Esto no formaba parte de sus planes. El patrón debería estar en su habitación, ciego e impotente. Pero allí estaba, caminando hacia el centro del conflicto, una figura espectral de autoridad olvidada. ¿Qué es este circo, Gómez? La voz de Alejandro rompió el silencio. No fue un grito, sino una orden profunda y resonante que llevaba el peso de generaciones de clientes. La autoridad en su voz era algo que nadie había oído desde antes del accidente. Gómez, recuperándose, intentó recobrar el control. Jefe, gracias a Dios que está fuera. La atrapamos. A la bruja. Estaba maldiciendo a su caballo. Estamos limpiando su casa del mal, señaló a Elena, que seguía acurrucada en el suelo sollozando. Alejandro se detuvo a unos metros, inclinó la cabeza, escuchando la respiración entrecortada de Elena y la pesada y pausada de Gómez. Estaba en el centro de la sala del tribunal y todos aguardaban su veredicto. Este era el momento que definiría su legado. El patrón, loco y hechizado, o el amo de la sombra. Elena, dijo con la voz más suave, cortando el aire hacia ella. Ella alzó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, encontrándose con la mirada vacía de él. No podía verla, pero la sentía. Sabía que estaba en el suelo. Sabía que estaba aterrorizada. Dio otro paso vacilante hacia ella y con su bastón encontró la bolsita de hierbas en el suelo. Se inclinó despacio, con dificultad, y la recogió. Se la llevó a la nariz. Inhaló profundamente. Gómez empezó a decir: «Cuidado, patrón, es veneno». «Cállate», rugió Alejandro. Volvió a oler las hierbas. «Esto es manzanilla», dijo con voz baja pero clara, «y árnica, y poleo». Reconoció los olores. Eran los olores que ella usaba para limpiar su habitación, los olores que ponía en su té, los olores que habían empezado a devolverle la paz. Ese fue el punto de inflexión. La percepción pública cambió. Ya no olía a veneno, olía a medicina. Reconoció la cura. La acusación de Gómez empezó a sonar vacía. Alejandro dejó caer la bolsa. Ya no la necesitaba. Sabía la verdad. Sabía, por sus meses de silencio y escucha, que la única persona que había luchado contra la oscuridad en la casa era la mujer ahora acusada de instigarla. Sabía, por sus silenciosos relatos, quién robaba en la finca. El abandono de doña Isabela lo había destrozado, pero la crueldad de Gómez ahora lo estaba transformando en algo nuevo. «No es una bruja», declaró Alejandro, girando el rostro hacia la voz de Gómez. «Es la única persona en esta hacienda que no me ha tratado como a un lisiado o a un tonto». Dio un paso hacia Elena, guiándose por el sonido de su llanto. Extendió su mano, su firme mano de patrón, en la oscuridad hacia ella. «Levántate, Elena, levántate». La orden era absoluta. Era un escándalo social. Un patrón tocando en público a una sirvienta acusada. Elena, conmocionada por la defensa, miró la mano extendida. Para ella, era un salvavidas. Colocó su mano manchada de tierra en la de él. Él la apretó con fuerza y la levantó, poniéndola de pie a su lado. No soltó su mano. En cambio, la sostuvo firmemente frente a todos. El patrón ciego y la bruja acusada, unidos contra la multitud. Fue un acto de desafío tan profundo, tan impactante, que doña Elvira dejó caer su rosario. La intimidad del gesto fue una bofetada a todas las convenciones sociales y morales. «Una vez me abandonaron», dijo Alejandro a la multitud silenciosa, con la voz cargada de un dolor que todos reconocían. «Me dejaron en la oscuridad aquellos que juraron honor». No necesitó mencionar el nombre de Isabela. Esta mujer apretó la mano de Elena. «Se quedó, entró en mi oscuridad cuando todos ustedes huyeron. No me hechizó. Me recordó que estaba vivo». Era una revelación de su propio trauma, usado no como debilidad, sino como arma. Estaba redefiniendo la lealtad.
no basada en la sangre ni en la clase social, sino en los actos. Gómez estaba furioso, con el rostro enrojecido por la rabia. «Jefe, no sabe lo que hace. Ella es mi cuidadora», lo interrumpió Alejandro con voz gélida. «Y quien la toque, me toca a mí. Quien la llame bruja, insulta mi hogar». Estaba trazando una línea, no solo en el polvo del patio, sino en la estructura social de la hacienda. Estaba enalteciendo a Elena, y al hacerlo, le declaraba la guerra a Gómez y a la tradición. Estaba anteponiendo la lealtad de una peona a la palabra de su capataz. La tensión entre el deber y el amor estalló. Su deber era con su apellido, con su reputación, lo que le dictaba expulsar a Elena para mantener la paz social y religiosa. Pero su corazón, el corazón que ella había despertado lentamente, exigía lealtad. Él eligió a su corazón, la eligió a ella, y el sistema reaccionó de inmediato. «Está perdido», susurró doña Elvira a los demás criados. «El hechizo se ha completado, ahora lo posee ella». Para ellos, su defensa no era valentía, era la prueba definitiva de su condena. Alejandro, aún sujetando la mano de Elena, se volvió hacia la cabaña. El esfuerzo lo había agotado, temblaba visiblemente. Era vulnerable de nuevo, pero esta vez no estaba solo. «El caballo», ordenó a Gómez por encima del hombro. «Está enfermo por tu negligencia, no por su brujería. Cuídalo. El resto vuelvan a su nada». Retiró suavemente la mano de Elena. «Llévame adentro, Elena». Ella, aún aturdida, lo condujo fuera del patio, dejando atrás a una multitud conmocionada y a un capataz cuya humillación pública se había transformado en una sed de venganza mucho más profunda y peligrosa. La paz que siguió a la defensa pública de Alejandro era más peligrosa que una guerra abierta. Era una paz fría, cargada de un veneno tácito. Gómez, humillado públicamente, pero aún al mando de los peones, se refugió en las sombras. Su obediencia era ahora una fina máscara que ocultaba una furia asesina. Sabía que no podía atacar directamente a Elena mientras el patrón la protegiera. Por lo tanto, necesitaba eliminar al patrón, o al menos quebrantar la confianza que la protegía. Doña Elvira, el ama de llaves, se convirtió en su aliada involuntaria. Su piedad fanática la convencía de que Elena era un mal que debía ser erradicado a cualquier precio. Juntos representaban la ley de la tradición y la ley de la fuerza bruta, unidos contra el escándalo de la compasión. Elena y Alejandro, por su parte, se vieron inmersos en una nueva clase de intimidad. Aquel acto en el patio lo había cambiado todo. Él no la había tocado simplemente para salvarla, la había tocado para aferrarse a ella. Ahora, en la intimidad de su habitación, el silencio era denso. Ya no era el silencio de la ira o la sospecha, sino el de la incertidumbre. La había salvado. Pero ¿a qué precio? Se había vuelto dependiente de ella, no solo de sus ojos, sino de su valentía. Y ella, tras presenciar su heroica y desesperada defensa, ya no lo veía como un patrón, ni siquiera como un paciente. Lo veía como un hombre que había sacrificado lo último que le quedaba, el temeroso respeto de su pueblo por ella. El colapso emocional no comenzó con un grito, sino con un sonido de puro agotamiento. Días después de la confrontación, Alejandro estaba sentado junto a la ventana abierta, escuchando el trabajo de la granja que no podía controlar. Estaba tenso. El esfuerzo de su caminata al patio le pasaba factura. No se recuperaba. Simplemente estaba en un punto muerto. «Debiste haberme dejado», susurró de repente con la voz tan baja que Elena apenas la oyó. Allá afuera, en el patio, «Debiste haber huido. Habría sido más fácil». «¿Más fácil para quién, patrón?», preguntó ella, dejando de moler sus hierbas. «Para ti», respondió él, con una voz llena de una amargura que ella no le había oído en semanas. «Para mí, me hiciste débil. Revelar mis cartas. Ahora Gómez sabe que no tengo nada. Sabe que me tienes», replicó ella con voz feroz. «No es nada». Alejandro giró la cabeza hacia ella. Sus ojos ciegos parecieron verla. «¿Tú?», se burló, pero la burla no tenía efecto. «Eres una marioneta con faldas, una bruja acusada. Eres mi mayor vergüenza. Doña Isabela me abandonó por mi ceguera. Me matarás por mi estupidez.
La crueldad de sus palabras era una defensa, un muro que intentaba levantar apresuradamente, pero que ya se derrumbaba. Estaba aterrorizado, no por Gómez, sino por lo que sentía por ella. Una dependencia que confundía con debilidad. Elena sintió que las lágrimas le subían a la cara. «¿Esto es lo que soy para ti? ¿Tu vergüenza?». Se acercó a él, su justa ira venciendo al miedo. «Limpié tu desastre, patrón. Aguanté tus gritos. Te obligué a vivir cuando lo único que querías era pudrirte en esta habitación con tu orgullo. Enfrenté el miedo por ti. Y si esto es vergüenza, entonces tu apellido no vale ni el polvo que limpio de aquí». La habitación vibró con la fuerza de su dolor y su verdad. Se estaba desmoronando. El peso de semanas de abuso y aislamiento finalmente la quebró. El sonido de su sollozo ahogado lo quebró. Alejandro extendió la mano hacia ella, temblando. Elena no sabía qué decir, no podía consolarla. Él era la causa de su dolor. Fue en ese momento de vulnerabilidad mutua, de emociones crudas al descubierto, que el verdadero trauma, el secreto en el corazón de la hacienda, finalmente se reveló. La puerta del dormitorio se abrió sin previo aviso. No era Gómez, era doña Elvira, la ama de llave. No gimoteaba ni rezaba. Su rostro estaba pálido por la ira y una determinación justiciera. Y no estaba sola. Detrás de ella estaba el padre del pueblo, con el rostro convertido en una severa máscara de juicio. «Mire, padre», Elvira señaló la escena. Alejandro con la mano extendida hacia la criada que lloraba. «Tal como le dije, qué indecencia, lo ha embrujado por completo». El sacerdote, un hombre que veía pecado en todas partes, entró en la habitación. «Don Alejandro», dijo con voz fría, «esto es un escándalo. Todo el pueblo está hablando. Usted está dando cobijo a una mujer de dudosa moral, quizá una hereje, y poniendo su alma y la reputación de esta casa en grave peligro. Debe expulsarla». No era una sugerencia, era una orden espiritual, respaldada por la amenaza de la excomunión social. Alejandro bajó la mano, endureciendo su expresión. «¿Con qué autoridad invades mi casa, padre? Tú, que nunca viniste a visitarme en mi oscuridad, y ahora te apresuras a juzgar mi luz». El padre retrocedió, escandalizado por la blasfemia. «¿Tu luz? Papá, esta mujer es una buena mujer», rugió Alejandro, levantándose con la ayuda de su bastón, una figura temblorosa, pero imponente, más cristiana que quienes la acusan. Doña Elvira, viendo flaquear su autoridad religiosa, jugó su última carta. La carta que había guardado durante meses, el secreto que era la verdadera fuente de la corrupción en la casa. «Una buena mujer», Elvira soltó una risa estridente y desagradable. Una buena mujer no habría permitido lo que le pasó a su madre. El silencio en la habitación se hizo total, absoluto. Alejandro se quedó paralizado. Mencionar a su madre, lo único sagrado que aún conservaba, era tabú. «¿De qué hablas, Elvira?», preguntó con una calma peligrosa. Elena observaba con la sangre helada, sabiendo que algo terrible estaba a punto de salir a la luz. «¿Te crees que lo sabes todo, patrón?», continuó Elvira, con los ojos centelleando con el veneno de la superioridad moral. «Culpas al accidente, culpas a doña Isabela, culpas a Dios. Pero ¿sabes cómo murió realmente tu querida madre?». La madre de Alejandro había muerto hacía muchos años, supuestamente de fiebre. Fue su muerte la que endureció el corazón del padre de Alejandro y por consiguiente el suyo. «Tenía fiebre», empezó a decir, pero su convicción flaqueó. «No tenía fiebre», espetó Elvira. «Se quitó la vida, se ahorcó en el granero, aquí, en esta granja maldita. Su padre nos mintió a todos, mintió al cura, mintió al pueblo y te mintió a ti. Encubrió su pecado con su dinero, pero Dios sabe la verdad». La revelación cayó sobre la habitación como un hacha. Suicidio, el pecado imperdonable, la vergüenza suprema, mucho peor que la ceguera o una ruptura de compromiso. El honor de la familia era una completa farsa. Alejandro retrocedió tambaleándose, como si le hubieran dado un puñetazo. Su bastón se le cayó de la mano, golpeando el suelo con estrépito. Se llevó las manos a la cabeza. Sus ojos ciegos se abrieron desmesuradamente con horror. No era solo la muerte, era la mentira. Toda su vida, su orgullo, su apellido, todo construido sobre la mentira de un padre
para ocultar la vergüenza de una madre. La oscuridad de su habitación de repente le pareció la oscuridad del granero, el silencio de su vida resonando con el silencio del pecado de su madre. Empezó a hiperventilar, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Elena, al verlo derrumbarse por completo, corrió hacia él, el padre olvidado y Elvira. ¡Alejandro!, gritó, llamándolo por su nombre por primera vez, sin el título. Lo sujetó antes de que cayera. Él se aferró a ella, no como un patrón, sino como un niño aterrorizado, escondiendo el rostro en su hombro, su cuerpo temblando con sollozos secos y agonizantes que parecían brotarle del alma. Estaba completamente destrozado. La revelación no solo lo había humillado, lo había aniquilado. Todo su orgullo, su ira, su amargura, todo era una reacción, no al accidente, sino a una mentira fundamental cuya existencia desconocía. El sacerdote palideció. Había esperado a un pecador obstinado, no a un alma abatida. Doña Elvira, al ver la magnitud del dolor que había infligido, retrocedió un paso, haciendo la señal de la cruz, comprendiendo demasiado tarde el poder de su arma. Fue por el bien de su alma, padre, balbuceó, pero su convicción se había desvanecido, reemplazada por un repentino temor a lo que había desatado. El sacerdote, conmocionado, simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta, saliendo silenciosamente de la habitación. No tenía absolución que ofrecer para semejante dolor. Elena simplemente lo abrazó, le acunó la cabeza, acariciándole el pelo oscuro, murmurándole palabras de consuelo con una compasión desbordante. Está bien, todo está bien, estoy aquí, desahógate. No le ofreció respuestas ni teología, solo le ofreció su presencia. Era lo único real en la habitación. Fue testigo de su derrumbe total y en lugar de huir de su vergüenza, lo abrazó. En ese instante, en el suelo, él ciego y ella marginada, eran las dos personas más libres de la hacienda, pues ya no tenían nada que perder. El clímax no fue una batalla, fue una rendición, fue el derrumbe del orgullo. La revelación de Elvira, concebida para expulsar a Elena, tuvo el efecto contrario. Forjó entre ellos un vínculo que ningún chisme ni clase social podría romper. Había expuesto el trauma fundamental que Alejandro compartía con Elena, la vergüenza de su madre y la vergüenza de su pobreza. Alejandro finalmente comprendió el origen de su amargura. No fue el accidente, fue la casa, fue la mentira, fue el peso del apellido. Pero la historia aún no había terminado. El sonido de los sollozos de Alejandro había llamado la atención. En la puerta, ya sin esconderse, estaba Gómez. No estaba enojado, sonreía. Una sonrisa fría y victoriosa. Lo había oído todo. Había escuchado la revelación de Elvira y visto al patrón desplomarse en brazos del sirviente. El sacerdote se marchaba. Elvira temblaba de culpa. El patrón estaba catatónico. La casa estaba sin líder. Era el momento que había estado esperando. Parece que el patrón no se encuentra bien, dijo con voz cargada de sarcasmo. Gómez entró en la habitación, recorriendo la escena con la mirada. Ya no le interesaba a Elena como bruja, le interesaba como último recurso. Quizás el patrón necesite un largo descanso, continuó con la vista fija en Alejandro, que seguía aferrado a Elena, apenas consciente de la nueva amenaza. Un descanso permanente. La hacienda necesita mano dura, no un llorón al que arrullan. Dejó que la palabra ofensiva flotara en el aire. Estaba tomando el control. Elena alzó la cabeza. Sus ojos, aún húmedos por las lágrimas, ardían con un fuego nuevo. ¡Fuera!, ordenó. Su voz era baja, pero vibraba con una autoridad que desconocía. Fuera de su habitación. Gómez se rió. Tu brujería ya no funciona, muchacha. El cura se ha ido. La ama de llaves está aterrorizada. Y tu patrón dio un paso hacia Alejandro, con la intención de agarrarlo, arrastrarlo fuera y encerrarlo como al loco que ahora parecía ser. Dije, sal de aquí, gritó Elena, pero al instante, otra mano sujetó el brazo de Gómez. Era la mano de Alejandro. Seguía en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas, pero había alzado la cabeza. Sus ojos ciegos estaban fijos en la voz de Gómez. Su mano, la mano de un caballero, de un gimador, de un patrón,
apretó la muñeca de Gómez con una fuerza acerada que éste desconocía poseer. La fuerza no provenía de sus músculos, sino de su derrumbe. Ya no tenía orgullo que proteger, ya no tenía honor que perder, solo le quedaba Elena. ¡No la toques!, gruñó Alejandro, con cada palabra luchando contra la adversidad. Estaba en su momento de mayor debilidad, pero paradójicamente era el momento de mayor fortaleza de su vida. No defendía su reputación ni su granja. Defendía a la única persona que había visto su alma destrozada y no le había dado la espalda. Estaba eligiendo, no entre el miedo y el deber, sino entre la muerte, su pasado, su mentira, su vergüenza y la vida. Elena. Gómez, impactado por la fuerza del agarre, intentó liberarse, pero el control de Alejandro era desesperado, absoluto. El clímax se había vuelto físico. Era el hombre destrozado, impulsado por la verdad de su dolor, contra el usurpador, impulsado por la codicia. El precio era alto. Si Alejandro perdía, no solo perdería el rancho, perdería la cordura y Elena perdería la vida. El miedo le dio una última descarga de adrenalina. ¡Elena!, gritó. ¡La ventana! ¡Grita! Grita pidiendo auxilio a los peones. ¡Grita mi nombre! Elena, al darse cuenta de su estrategia, corrió hacia la ventana abierta. No pidió auxilio a gritos contra Gómez. Gritó lo único que podía quebrar su poder. ¡El jefe los necesita! ¡Gómez está atacando al jefe! ¡Ayuda! Al jefe. Apelaba a la lealtad feudal, la lealtad fundamental que los campesinos sentían, no por el capataz, sino por el nombre, el apellido que, aunque mancillado, aún pertenecía al dueño de la tierra. Utilizaba la propia estructura del sistema contra el hombre que intentaba usurparlo. El sonido de pasos apresurados en el patio y voces que gritaban hicieron vacilar a Gómez. Su poder radicaba en la suposición de que el patrón estaba incapacitado, pero allí estaba, luchando contra un ciego, mientras la bruja convocaba al ejército. La vergüenza pública, el arma que había intentado usar contra Elena, estaba a punto de volverse en su contra. Soltó su brazo del agarre de Alejandro con un tirón violento. «Esto no ha terminado», escupió, con el rostro convertido en una máscara de odio. Salió corriendo de la habitación, apartando a empujones a los primeros peones que llegaron a la puerta, huyendo no de un ciego, sino de la revelación de su propia traición. La huida de Gómez dejó un vacío ensordecedor en la habitación, lleno solo por la respiración agitada de Alejandro y Elena. Los peones que habían llegado a la puerta miraban atónitos con el sombrero en la mano. No habían visto a un patrón derrotado y a una bruja. Habían visto a su amo, ciego y herido, en el suelo, defendido por la mujer a la que les habían ordenado despreciar. Habían visto la verdad en su estado más puro, la lealtad de Elena frente a la traición de Gómez. La ama de llaves, Elvira, había desaparecido, corriendo a la capilla a rezar por su alma, pues su arma de secreto y vergüenza había estallado en sus manos. La jerarquía de la hacienda, basada en el miedo y las mentiras, se había hecho añicos en un instante de verdad emocional. Elena no perdió tiempo. Mientras Alejandro aún temblaba, asimilando la adrenalina de la pelea y el peso de la revelación de su madre, ella se convirtió en la autoridad que la casa necesitaba. Se volvió hacia los peones en la puerta. «El patrón está herido», dijo con voz firme, sin pánico. «Traigan agua fresca y avísenles a los demás vaqueros. Gómez ya no es el capataz. El patrón lo desterró. Arréstenlo si intenta robar un caballo». Los hombres, acostumbrados a obedecer a la autoridad, vieron cómo el poder se transfería. Miraron a Alejandro, que seguía en el suelo, pero que asintió lentamente, un simple gesto que confirmaba sus palabras. Salieron corriendo, ya no como una turba, sino como hombres con un propósito: servir al patrón y a la mujer que hablaba en su nombre. El resultado inmediato de la decisión de Alejandro, su defensa de Elena y su aceptación de la verdad de su madre, fue el caos, pero un caos purificador. La mentira que había sostenido la hacienda se había roto. En los días siguientes, la hacienda se vio obligada a reconstruirse. Alejandro no regresó a la oscuridad, no podía. El secreto de su madre, aunque horrendo,
lo había liberado. Ya no tenía un falso honor que proteger. Su dolor ya no se debía a su orgullo herido ni a su ceguera. Era un dolor puro, el dolor de llorar a una madre a la que nunca conoció y a un padre que lo engañó. Y era un dolor que Elena, que conocía la pérdida, comprendía. No lo curó con hierbas, sino sentándose a su lado en silencio, permitiéndole llorar por primera vez. El giro final no fue un milagro, sino consecuencia de la fe. Gómez, en su desesperada huida, intentó quemar el granero de agave, la última riqueza del rancho, para borrar sus huellas y dejar a Alejandro en la ruina. Pero los peones, ahora leales al nuevo orden de Elena y Alejandro, habían previsto su venganza. Liderados por el vaquero más viejo, quien siempre había desconfiado de Gómez, lo esperaban. Lo capturaron no con violencia, sino con una justicia resignada. Lo ataron y lo llevaron a la puerta de la casa del rancho, dejándolo allí para que el patrón decidiera su destino. La lealtad que Gómez intentó destruir con el miedo fue lo que lo derrotó. Alejandro, con Elena a su lado describiendo la escena, salió al porche. Oyó a los peones relatar la historia de la traición de Gómez. No podía ver al hombre atado, pero percibía su miedo y su odio. El viejo Alejandro lo habría mandado matar o azotar, pero el hombre que se había desplomado en brazos de Elena era distinto. Déjenlo ir, dijo Alejandro con voz tranquila. Llévenlo al límite de la tierra y suéltenlo, sin caballo, sin dinero. Ya está muerto. No tiene apellido, ni honor, ni hogar. Era un acto de misericordia que, en esencia, constituía una sentencia de exilio. El castigo perfecto para un hombre que vivía de la usurpación. La reconstrucción de la hacienda La Sombra comenzó, no con dinero, sino con confianza. Alejandro, al comprender que su ceguera no era una debilidad, sino una condición, empezó a ver de verdad. Se sentaba en el porche, ya no un ermitaño, sino un juez. Elena, a su lado, leía en voz alta los libros de contabilidad, los mismos que apenas había podido deletrear semanas antes. Él le enseñaba con paciencia y ella, a su vez, traducía las inquietudes de los peones que ahora acudían a ella, no al capataz. Se convirtieron en una unidad simbiótica. Él era la autoridad, ella, su visión, su conciencia y su voz. Doña Elvira, el ama de llaves, era la siguiente en ser juzgada. Se acercó a Alejandro, no con lástima, sino con terror, esperando ser expulsada por la cruel verdad que había revelado. Encontró a Alejandro y Elena en el jardín, ahora en plena floración. Lo que dije, comenzó a llorar. Alejandro la interrumpió. Lo que dijiste es la verdad, Elvira, y la verdad, por fea que sea, viene de Dios. No la perdonó, pero la comprendió. No necesito tu devoción basada en el miedo, necesito tu competencia. La casa está hecha un desastre, ve a limpiarla. Empieza por la capilla. Fue una absolución práctica que la devolvió a su puesto, pero anuló su rencor. El verdadero amor, el que Elena le había demostrado, resultó ser el mayor agente de restauración. El abandono de doña Isabela, que había parecido una maldición, se reveló como una bendición disfrazada que vació a Alejandro de su arrogancia. La ceguera, la amargura, fue el fuego que consumió su orgullo y dejó terreno fértil para la compasión. Elena no era la bruja que lo había hechizado, era la sanadora que le recordó que la verdadera visión no proviene de los ojos, sino del corazón, que aprende a confiar, a perdonar y a ver el valor en aquello que la sociedad y él mismo habían despreciado. Se hizo justicia. Elena, que llegó al rancho sin nada más que su dignidad, se convirtió en su alma. Los peones ya no la veían como una marginada, sino como la patrona de la luz, la que se había enfrentado al capataz y había sanado al amo. No obtuvo un título ni riquezas, obtuvo respeto, que en aquellas tierras áridas valía más que el oro. Le dio a Alejandro un propósito más allá de su ira, y él le brindó una plataforma para su fortaleza. Se salvaron mutuamente. La solución no es mágica. Alejandro no recupera la vista. La visión física nunca fue lo importante. En cambio, la hacienda prospera. Los campos de agave, ahora manejados con la sabiduría de los gimadores mayores que Elena trajo para aconsejar a Alejandro, están más sanos que nunca. El sonido en la casa ya no es de silencio y enojo, sino de vida. Los pasos rápidos de Elena,
el sonido de su voz leyendo los informes y el sonido de la guitarra de la madre de Alejandro. Él mismo está aprendiendo a tocar las melodías que ella solía tararear, llenando la casa con una música melancólica pero esperanzador. El propósito se cumplió. La hacienda La Sombra, que reflejaba la decadencia de su dueño, ahora refleja su sanación. Los sirvientes trabajan no por miedo, sino por una lealtad inquebrantable al hombre que antepuso el honor de un sirviente al suyo propio. La estructura social no fue destruida, sino redimida desde dentro. El poder ya no se basaba en la tiranía de Gómez, ni en la hipócrita piedad de Elvira, sino en la simbiosis entre Alejandro y Elena. La fe de Elena, práctica y resiliente, demostró ser más fuerte que el dogma del padre. La historia no termina con una gran boda, pues su vínculo trasciende las convenciones sociales que casi los destruyen. Termina con un gesto de absoluta confianza mutua, una imagen poética y simbólica. Alejandro y Elena están sentados en la veranda al atardecer. El jardín que ella salvó estalla en colores que él no puede ver. El aire huele a jazmín y tierra húmeda. Un peón trae una bugambilla de un rojo intenso. Elena la corta. «Es roja», le dice a Alejandro. Él extiende la mano. «Muéstrame». Elena no lo describe. En cambio toma su mano y con reverente ternura guía sus dedos callosos sobre los delicados pétalos de la flor, tan finos como el papel. Luego levanta su mano, aún sosteniendo la suya, y la lleva a su rostro. Coloca los dedos de él sobre su mejilla. Él se detiene. Sus dedos recorren la línea de su mandíbula, sus labios, sus ojos cerrados. La está viendo por primera vez. No sonríe, pero una profunda paz se instala en su rostro. Rojo susurra comprendiendo por fin el color. El sol se pone, pero su oscuridad se ha disipado. En el silencio que ahora reina en la hacienda La Sombra, un silencio ya no de miedo sino de paz, se revela la verdadera lección de la historia. No es una lección proclamada a gritos desde el campanario, ni escrita en un libro de leyes, sino una verdad susurrada en el viento que agita las hojas del agave. Es el descubrimiento de que las mayores maldiciones que tememos, ya sea la ceguera o la pobreza extrema, son a menudo las bendiciones brutales que nos despojan del orgullo, permitiendo que la verdadera luz encuentre por fin su lugar. La oscuridad de Alejandro no era su ceguera, era su arrogancia, y tuvo que despojarse de ella para que por primera vez pudiera ver el valor de lo que de verdad importa. La historia de Elena y Alejandro nos muestra que la fe no es un conjunto de rituales realizados por miedo al castigo, como los que practicaba doña Elvira. La verdadera fe reside en la acción silenciosa y obstinada de Elena. Es la fe de plantar una semilla en tierra seca, de cantar a un jardín muerto, de hablar con amabilidad a un hombre que solo responde con ira. Es la fe práctica que cree en la vida incluso rodeada de muerte. Y esta fe, esta compasión resiliente, ha demostrado ser más poderosa que el dogma, más fuerte que la superstición y más redentora que cualquier absolución sacerdotal. Al final, el amor no fue un romance de miradas cómplices, sino un acto de acompañamiento. Fue la valentía de Elena la que le permitió ver el dolor de Alejandro sin apartar la vista. Y fue la valentía de Alejandro la que finalmente le permitió mostrarse con toda su vergüenza. La historia nos enseña que el verdadero amor no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en apreciar plenamente el valor de la imperfección. Es un amor que no huye de la oscuridad del otro, sino que se adentra en ella, sosteniendo una pequeña vela, y espera pacientemente a que sus ojos se acostumbren a ella. Coraje. Aprendemos, tiene muchas caras. Está el coraje del caballero que cabalga a la batalla, pero hay un coraje más profundo y raro, el coraje de ser vulnerable. La mayor prueba de fortaleza de Alejandro no fue cuando dio órdenes a sus peones, sino cuando se derrumbó en los brazos de Elena, aceptando su propia verdad quebrantada. Y la mayor fortaleza de Elena no radicaba en su terquedad, sino en su capacidad de absorber el dolor del mundo
que la rodeaba sin permitir que envenenara su compasión. Este viaje transforma no solo a los protagonistas, sino también el mundo que los rodea. La hacienda La Sombra, otrora lugar de tiranía y miedo, se convierte en un espacio de justicia y lealtad. Los trabajadores ya no trabajan por temor a Gómez, sino por respeto a Alejandro y Elena. La estructura social, aunque permanece intacta, ha cambiado su esencia. El poder ya no reside en quien empuña el látigo, sino en quien guía a los ciegos y en quien denuncia la injusticia. El amor y la integridad de dos personas han transformado el universo. La historia nos recuerda que la verdadera visión no reside en los ojos. Alejandro, con su vista perfecta, era ciego a la corrupción de Gómez, a la hipocresía de Isabela y a las mentiras que albergaba su familia. Solo al perder la vista física comenzó a oír la verdad, a sentir lealtad y a percibir lo real. Aprendió a desenvolverse en el mundo no a la luz del sol, sino a la luz constante de la integridad de Elena. Al final, la redención no se encuentra en recuperar lo perdido, sino en construir algo nuevo y más fuerte sobre las ruinas. Alejandro no recupera la vista y Elena no se convierte en una dama adinerada. Eso no sería justicia, sería una fantasía. La verdadera justicia es la paz que encuentran, es la hacienda floreciente, es el respeto ganado, es la capacidad de sentarse en el porche, en la oscuridad, y sentir no miedo, sino plenitud. La justicia emocional es el intercambio de amargura por bendición. Que esta historia no quede como un simple relato de amo y sirviente, sino como un recordatorio de que en nuestras vidas, en nuestra propia oscuridad, el valor para afrontar la verdad y la fe para amar incondicionalmente son las únicas herramientas que pueden sanar un alma y restaurar un mundo roto. Si esta historia te conmovió y nutrió tu alma, comparte este mensaje con tus seres queridos y suscríbete al canal. Que más personas sientan este mismo mensaje de fe, esperanza y el poder redentor del amor verdadero.